Reciban saludos todos los hermanos y todos los amigos, discípulos de la región sur. Estamos aquí para entregar la predicación de la palabra de este día que todos nos mantiene unidos en la expectativa de estar en la palabra de Dios. Gracias por estar aquí miércoles 8 de abril del 2020. Vamos a dar inicio a la clase de esta tarde. Tiene como título El temor santo. Vive en el temor Yirah. Así que gracias por estar, hermanos. Hacemos una breve oración. Padre, te doy gracias por este día, gracias por este momento. Bendice nuestra predicación, el tiempo que vamos a pasar juntos como familia. Y Dios, que sea de edificación para tu pueblo. Usa mis palabras que solamente sean tuyas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos a dar inicio. El temor santo, hay que vivir en el temor a Dios. Pero, ¿de qué se trata esto que vamos a hablar? Vamos a ir viendo. Primero que nada, vamos a definir la palabra temor. La palabra temor en el griego y la palabra de temor en el hebreo. La palabra temor en griego es phobos, que tiene que ver con la palabra fobia, y eso significa tener un temor en extremo o irracional a algo en particular. Es como tener una actitud de terror. Y en el Antiguo Testamento, en el hebreo, esta misma palabra temor se llama Yirah. Pero Yirah se ocupa para dos tipos de temor, un temor que es bueno y un temor que es malo. Sin embargo, lo que hoy queremos hablar es Yirah de forma positiva, hacia las cosas buenas que Dios construye, que Dios hace y que Dios trabaja en la vida de quienes le aman. Así es de que en hebreo, Yirah es miedo. Bien, vamos a ver en ese término positivo algunos escritos. Primero que nada, hermanos, quiero comentarles, el temor es algo humano, es algo que todo el mundo puede tener. Lo importante no es tener un temor, ¿verdad?, a los hombres. Hoy lo que queremos hablar es un temor hacia Dios y cómo Dios santifica y cómo Dios trabaja a través de esta actitud. Hay dos tipos de temor, el temor que destruye y el temor que edifica tu fe. Yo pienso que hoy lo que tenemos que dejar que la palabra de Dios nos ayude es a tener ese temor que edifica, que contagia, porque también el temor malo se contagia, pero el temor bueno también se contagia y edifica a los cristianos. Por ejemplo, el temor santo es una actitud de reverencia. Es lo que realmente define el temor. Lo que queremos hablar hoy es una actitud de reverencia a Dios. La clase correcta de ese temor la podemos ver en Josué y en Caleb. Cuando tú vas a Números 14, versículos 6 al 9, te vas a recordar que había 12 espías que habían ido a punto de Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida, pero envían a 12 espías a ver cómo era esa tierra prometida, donde la ley y la leche y la miel corrían como agua, pero donde también había gigantes, los gigantes de Anac. Bien, pues cuando ellos van a esa expedición, regresan 10 muy temerosos, teniendo ese tipo de temor que destruye, que desanima a los demás al grado de que todo lo que vieron era negativo, era no se va a poder, nos van a matar, nos ven como langosta, nos ven como menos. Sin embargo, Josué y Caleb tenían una actitud diferente. Ellos traían ese temor que edifica, donde no ves los límites, donde tú sabes, ellos mencionaban en esta escritura, justo en el capítulo 14, versículo del 6 al 9, y luego del 24 al 38, vemos cómo esa actitud correcta fue recompensada por Dios. Es decir, a Dios le agrada que nosotros creamos que aún en nuestras necesidades de temores, Él va a entregarnos victorias. Sin más ni menos, ellos iban a recibir algo muy poderoso, iban a recibir algo muy glorioso, que era la tierra que les habían prometido, donde iban a poder morar toda su descendencia, todas sus generaciones. Este era un gran momento, un momento de victoria, pero no todos lo ven así. ¿Qué tú miras en este tiempo? ¿Miras más los tiempos de temor y qué estamos transmitiendo como cristianos? ¿Transmitimos fe que edifica o
una fe que destruye, porque inclusive podemos decir que tenemos fe, pero la realidad es de que no estamos siendo valientes. Entonces, cuando tú vas al versículo 24 también de Números 14, vemos cómo Dios destaca la actitud de Caleb, que tiene una actitud diferente a los demás. También tenía miedo, pero ese miedo no lo podía detener. Ojo ahí, es bien importante que podamos entender que es el miedo Yirak, no el Phobos, el que te limita, el que te atrapa, el que te vuelve inoperante o inclusive te lleva a ser cobarde. Hablaba unos días atrás a los hombres acerca de eso, ¿verdad? De que no es que tu temor se convierta en cobardía, porque creo que es la cuestión más difícil para un guerrero, o lo que un guerrero era, para un guerrero de aquel tiempo era imperdonable, es volverse cobarde, porque cuando tú eres cobarde tú ya no quieres encarar nada, abandonas la carrera y le das la espalda a las cosas de Dios. Cuando entonces vemos en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios dice el Evangelio, y vamos a ir directo al libro de Hechos 9:31, que mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. Él iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Todos sabemos eso. Impresionante ver la forma en la que Dios está trabajando aquí en el Nuevo Testamento, con ese antecedente de Josué y Caleb. Ahora mira a ver lo que está pasando en la iglesia primitiva. Ellos disfrutaban de la paz que viene de Dios, pero a la vez estaban consolidándose en todas las regiones, por una razón. Y si te das cuenta ahí dice, pues vivía en el temor del Señor. Eso está en Nueva Versión Internacional. Pues vivía en el temor del Señor. Vamos a seguir describiendo este temor. La iglesia primitiva estaba viviendo en el temor del Señor. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo lo debo entender yo? ¿Cómo vivir en el temor a Dios en la iglesia? ¿Cómo debo vivir el temor a Dios en estos días? Recordemos que el fruto del Espíritu, uno de esos frutos del Espíritu es el temor a Dios. Y justo el temor a Dios nos lleva a ser más sabios en la forma de vida que llevamos. Vamos a descubrir por qué. Bien, miren, el temor del cual les quiero describir hoy bíblicamente, lo podemos ubicar de tres maneras. Primero, el temor santo. Segundo, el temor equivocado o nocivo. Y tercero, el temor a los hombres o ese tipo de temor servil. El temor santo, como ya lo hemos descrito, es una actitud fundamental de un discípulo de Jesús hacia Dios, hacia su Creador. Es lo que lo va a llevar siempre a reverenciarlo. Es la clase correcta de temor, la que Josué y Caleb tuvieron, y ahí vemos las escrituras. Siempre que uno tenga ese tipo de temor a pesar de la prueba, nunca te olvidas como David cuando miró al gigante filisteo, que todos sabemos la historia. Él sabía y trajo a esa batalla a Dios y sus recuerdos eran de victoria. Cuando tú traes a tus temores a Dios, entonces tú vas a reverenciarlo porque Él dice, ok, pues tienes miedo, pero sigues adelante, entonces yo te voy a ayudar. Así pasó con Moisés, así pasó con Gedeón. Es decir, Dios sabe nuestra condición de temor, pero lo que Él quiere es que sea un temor santo donde Él opera a nuestro favor. El segundo es el temor equivocado o nocivo. Saben, la tierra prometida estaba cerca, pero regresaron esos 10 tan negativos que lloraron, se amargaron, se inconformaron, iban en contra de todos los demás. ¿Alguna vez te has sentido así, pesimista? Lleno de desánimo, a punto de rebelarte contra todos. Estos 10 se rebelaron contra Moisés y querían inclusive regresar a Egipto. Eso está en Números 14, versículo del 1 al 4. Después vemos el temor a los hombres o el temor servil. El temor a los hombres justamente es una actitud que no deberíamos de tener nadie, porque Mateo 10:28 Jesús mencionó, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
Es decir, el temor que también tenemos a los hombres, al qué dirán, al cómo me ven, una actitud servil, es una actitud exageradamente humilde ante un jefe o una persona de autoridad. Es como dice el dicho, casi casi besarle los zapatos al jefe, solo porque quiere recibir un beneficio. Así es el mundo. El mundo tiene ese tipo de temor muchas veces, por miedo a perder algo, uno puede rebajarse, uno puede perder valores, inclusive puede llegarte hasta degradar en tus emociones, solamente porque te tiene atrapado ese tipo de temor servil, de no quedarle mal a alguien, no quedar mal para que no te quiten, para que no te roben, para que no te den esos privilegios que tú quieres recibir. Ese tipo de temor al hombre está totalmente reprobado en la Biblia, porque Jesús dice claramente, no es a ellos a quien tienes que temer. Él pone la mirada a su Padre y dice, solamente temanle a Él sí merece respeto, Él sí merece tu reverencia. De tal manera entonces que el temor santo surge de la conciencia que adquirimos de quién es Dios o al Dios al que servimos. Y además la reverencia que le debemos demostrar. ¿Recuerdas los dos conceptos? Uno es yirá y otro es que tiene que ver con el griego. Nosotros cuando llegamos a este punto del miedo yirá, tenemos que recordar que es un temor positivo, que reverencia a Dios y a su palabra. Este temor produce en nosotros algo muy santo, humildad y obediencia. Humildad y obediencia. Mira qué importante es esto. Quiere decir que si yo tengo ese tipo de temor, solamente voy a ser más humilde y obediente a la causa de Cristo, al llamado de Dios en mí. Y ese temor también me va a ayudar a desarrollar valentía espiritual. Creo que en estos tiempos todos hemos necesitado mucha valentía espiritual. No es tiempo de decaerse. No es tiempo de tener un temor que te desubica, como lo que mencionamos en el temor a los hombres. Ese temor de no querer ir más a enfrentar tus batallas. Así es de que irá es lo que queremos alcanzar. Mira, el temor del Señor es la base de la verdad, de la verdadera sabiduría. Y lo dice Salmo 111:10. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Todos los que obedecen el plan de Dios solamente está destinado ¿qué? A crecer en sabiduría. La sabiduría que viene del Espíritu nos ayuda a discernir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es conveniente para glorificar a Dios y lo que nada más me conviene a mí. Nos ayuda a separar la oscuridad de la luz. Aun cuando la gente no conoce de Dios o no conozca de la palabra, sabemos perfectamente en nuestra vida pasada qué era bueno y qué era malo, qué es conveniente y qué es inconveniente. Pero muchas veces, por no tener la sabiduría de Dios, mezclamos la sabiduría humana con nuestros buenos sentimientos y al final nos volvemos inoperantes, no salimos adelante en las cuestiones espirituales. Y esto es para los amigos que están estudiando la Biblia también. ¿Tu sabiduría humana te mueve más o la sabiduría que viene de Dios? Mira, dice el Salmo que el temor al Señor es la base de la verdadera sabiduría. Si obedeces sus mandamientos, estás destinado solamente a crecer en la sabiduría que viene de Dios. No en tu inteligencia, no en cuanto más sabes, sino en la sabiduría que viene del Espíritu. Alábenlo por siempre. El temor a Dios es el principio regulador de la sabiduría. Y no sé si acaban de ver esa foto, pero alguien está pisando una serpiente. Yo creo que cuando uno es sabio y ubica a la serpiente como el mal en todas las cosas que nos pasan en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestras familias, la sabiduría de Dios te va a ayudar a siempre a tener el pie encima de lo malo, para que lo malo no te toque o no te desvíe del plan que tiene Dios para ti.
Hay un pensamiento interesante que dice que la sabiduría de Dios soluciona lo que no puede la inteligencia humana. Es verdad, es verdad. Yo lo he comprobado a lo largo de mis días como discípulo de Cristo. Ya veces he necesitado la sabiduría de Dios para tomar decisiones de todo tipo, inclusive hasta para casarse. La sabiduría de Dios me ha asistido en una plática difícil en mi matrimonio, a lo mejor en alguna cuestión de decisión material. Seguramente a ti también te ha asistido, hermano, la sabiduría de Dios en un problema familiar con tus hijos, hermana, con tus padres, hermano, entre tus amigos en la escuela, jóvenes universitarios. No sabemos, pero puede haber muchos escenarios en nuestra vida. Te puedo asegurar que según la palabra de Dios enseña que esa sabiduría de Dios te va a ayudar a solucionar lo que no alcanzan a solucionar las personas sin Dios. Porque su inteligencia siempre va a ser limitada. Pero la sabiduría de Dios es eterna. Es poder. ¿Qué es la sabiduría? Tenemos que pensar. Si ya saltamos entonces de entender el temor que nos guía hacia la sabiduría de Dios. La sabiduría es el arte, según el diccionario bíblico Certeza, es el arte de tener éxito, de formar el plan correcto para obtener los resultados deseados. Su asiento es el corazón, centro de las decisiones morales e intelectuales. Y recordemos que el corazón en la Biblia también tiene que ver con nuestros pensamientos, no solamente con nuestros sentimientos. Así de que, bueno, el diccionario bíblico Certeza nos da una muy buena definición de lo que es sabiduría. El arte de tener éxito en todo lo que hagas. Tiene sus complicaciones. Ningún ser humano que no tenga a Dios puede llegar a ser tan sabio. Acércate a Dios si quieres realmente que la sabiduría esté de tu lado. Dios concede el temor. Es algo que me impresionó mucho en este estudio, que dice Jeremías 39 en la nueva versión de los hispanos. Nos menciona aquí, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre. Fíjate, dice Jeremías, ¿verdad? Les daré un solo corazón, un solo camino, para que me teman siempre. Y todos debemos recordar que quién es el camino, la verdad y la vida solamente es Jesús. Es lo que estaba diciendo este profeta. Estaba hablando acerca de que recibiríamos de Dios un solo corazón y un solo camino. Es decir, solamente una ruta para que le podamos temer siempre, para el bien de ellos y de sus hijos y después de ellos. Es decir, infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¡Qué valiosa escritura! Infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Quiere decir entonces que cuando alguien se aparta de Dios, ha dejado de tener el temor santo en su corazón. Tal vez lo ha reprimido, lo ha olvidado, no lo ha valorado, no lo quiere ver, no lo quiere tomar. Pero la Biblia dice que Dios infundirá el temor en el corazón de quien Él quiere infundirlo, con una sola razón, para que no se aparten de mí. Así es Dios. Dios puede infundir ese temor en nuestros corazones. Su propósito es que no nos alejemos. Entonces hay que pedírselo. Hay que pedírselo. Dios, dámelo, por favor. ¿Por qué lo haces? Como dice el 39, para el bien de ellos y de sus hijos. Dios no solamente piensa en ti, sino en tu descendencia, en tus familiares. El temor a Dios constante nos trae algo bueno. Sin temor no hay sabiduría. Fíjate la deducción. Si no tienes el temor de Dios, no vas a tener la sabiduría de Dios. Y si no tienes la sabiduría de Dios, no vas a alcanzar una vida de rectitud. Y si no tienes rectitud en tu vida, no vas a poder complacer a Dios, ya que estaríamos alejados de Él. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Nos está cuidando Él de alejarnos de Él, de apartarnos de Él. Veamos entonces lo que dice el Proverbios 8:13. Y antes de leerlo tenemos que preguntarnos ¿por qué en la iglesia me piden que evite el mal? ¿Por qué no puedo vivir en pecado como todos? Tal vez las preguntas recurrentes en el corazón que no somos tan abiertos en decir, pero
¿Verdad que es llamativo el mal? Muchas veces quisiéramos pecar, como vemos en las demás personas. Ah, mira, se porta mal, pero no le pasa nada, al contrario, hasta tiene más. Tengan cuidado, porque todo eso puede ser solamente vana ilusión, jóvenes. En Proverbios 8:3 dice, temor es el secreto de la rectitud. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Nueva versión de los hispanos. El temor del Señor es aborrecer el mal. Cuando tienes el temor de Dios en ti, tú no quieres estar en orgullo ni siendo arrogante con nadie más. No andamos siendo personas perversas o indeseables. Porque dice la palabra aquí, este proverbio es impresionante. Yo aborrezco el que se porta de esta manera. Cuando hay temor de Dios, temor a Dios, aborrecemos el pecado. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo está tu vida en el orgullo? O tenemos que preguntarnos si ha habido arrogancia últimamente, andamos en un mal camino, en la mentira, o estamos diciendo cosas indecentes. No deberíamos los cristianos. Como cristianos debemos de cuidar en que cada área de nuestra vida haya temor a Dios. En las amistades entre solteros, hermanos solteros, impureza o temor a Dios, tienes que preguntarte. Jóvenes, tu relación con otras jóvenes, dentro o fuera de la iglesia, ¿hay orgullo y mentira o temor a Dios? En Efesios 5:21 nos recuerda a Pablo que sométanse unos a otros en el temor a la reverencia a Cristo. En los matrimonios, resentimientos y pleitos, hermanos, otra vez, espero que no, o temor a Dios. La relación con personas del mundo, temor a la gente o temor a Dios. ¿A quién le temes más? En los negocios, hermanos, en el trabajo, en la escuela, falta de rectitud, está habiendo trampas, corrupción o temor a Dios. El Salmo 147, versículos 7 al 11. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. ¿Cómo ve Dios a las personas que le temen? Mira, le agradan. Dios los ve y los favorece, se complace en ellos. ¿Qué le agrada más a Dios de tu persona, hermana, hermano? ¿Sabe? No son nuestros talentos, ni son nuestra inteligencia, o tu gran esfuerzo en diferentes cosas. Si hay temor a Él en tu corazón, es lo que a Él le importa. Algo increíble es que Él nos favorece y nos ayuda. Hay que confiar en Él. ¿Saben? Ese es nuestro deber como seres humanos, temer a Dios, porque eso es lo que Él está esperando de nosotros. La gran pregunta, ¿vives hoy en Yirá o en Fobos ante Dios? ¿En qué estás viviendo? ¿En ese temor que edifica, que te ayuda a creer más y contagia a otros de la fe como Josué y Caleb? ¿O en Fobos, como esos 10 que solamente lloriquearon, estuvieron mal y negativos, que también contagiaron a otros que les creyeron? ¿Cómo vamos a aplicar esto? La toma de decisiones es importante en la vida. Deduzcamos lo siguiente. A veces nos tenemos que preguntar, ¿qué será lo mejor? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué me conviene más en esta decisión? En lugar de preguntarnos mejor, ¿qué será lo correcto o qué le agrada a Dios? Otro cuestionamiento, ¿qué me dirá tal o cual persona? Ay, me preocupa. Mejor debes preguntarle, ¿qué me dirá la Biblia sobre esto? Es cuando lo mejor, lo que es lo correcto a los ojos de Dios, toma una fuerza y un impacto tremendo. No lo que me conviene, muchas veces no es lo que yo quiero, más deseo, lo que más me gusta, sino qué es lo que a Dios le agrada. Asegúrate de esto y búscalo en tu corazón. Concluimos de la siguiente forma. El temor a Dios es algo bueno. Nos trae el bien a toda la familia. Amén. Vivan en el temor a Dios. Esto es algo bien positivo y constructivo. La verdadera sabiduría comienza con el temor a Dios. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres saber más de Dios? Pídele a Él que te dé el sentimiento
de un temor santo para apartarte de lo malo, y entonces Él te va a dotar de sabiduría. Dios no puede dar temor, nos puede dar el temor en nuestro corazón. Pidámoslo, Él lo da gratuitamente. Así es que Dios favorece a quienes le temen. Siempre puedes estar seguro que Él te va a favorecer cuando tú le temes. Saben, Dios está esperando que le temamos para que nunca nos alejemos de Él. Vayamos a buscar a Dios en nuestra vida diaria. Hagámoslo. Es muy importante, hermanos. Queridos hermanos, gracias por poner atención a estas clases. Y saben cuánto les extrañamos toda la familia. Sabemos que ustedes también extrañan las reuniones, a nosotros. Les quiero comentar que algo que me anima muchísimo es que vamos a tener una reunión el próximo 12 de abril a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, este canal de la región especialmente que Marco nos ayudó a hacer, y bueno, pues ahí va a estar la clase grabada, vamos a tener las alabanzas, pero después de esto queremos proponer que quien así pueda y tenga la oportunidad de poder tomar su aplicación de Zoom, 20 minutos después de ese servicio vamos a tener una reunión virtual en vivo para poder hacer reflexión, poder saludarnos, tal vez un par de preguntas para responder acerca de lo que hemos aprendido, especialmente de esta clase, quién te acompañó, quién te visitó, a quién le pudiste compartir nuestro enlace. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.